Buenos días. Hoy empezamos con nuestra lectura del libro de Gálatas. Cuando Pablo y Bernabé salieron de su iglesia en Antioquía para predicar de Cristo, como Dios les había llamado a ir, fueron recorriendo la región de Galacia, en la actual Turquía. Allí predicaron el Evangelio y enseñaron a aquellos que decidían seguir a Jesús. Y años más tarde les escribe para animarles y corregir algunos errores que estaban confundiendo a la iglesia. Les dice así: Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, os saludamos. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que os ame mucho y os den su paz. Yo soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia, que Jesucristo ha resucitado. No me envió nadie de este mundo sino Jesucristo mismo, y Dios el Padre quien le resucitó. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir, para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Que todos le alaben por siempre. Dios os llamó por medio de Cristo, os mostró su amor, y por eso casi no me puedo creer que en tan poco tiempo hayáis dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente a esa buena noticia. Bueno, en realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesús y confundiros. De modo que si alguien viene y os dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros os hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetiros lo que ya os dije. Si alguien os anuncia un mensaje diferente del que habéis recibido, que Dios lo castigue. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería un buen servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Queridos hermanos en Cristo, quiero que os quede claro que nadie en este mundo inventó esa buena noticia que os he enunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Vosotros sabéis cómo yo era cuando pertenecía a la religión judía. Sabéis también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios, cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad, y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho. Desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando esto sucedió, no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesús nuestro Señor. Aparte de ellos no había ningún otro apóstol. Les estoy diciendo la verdad y Dios sabe que no miento. Después de eso me fui a las regiones de Siria y Cilicia, y en ese tiempo las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solamente habían oído decir: ese hombre que antes nos hacía sufrir está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Y alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos.
falsos seguidores que solo querían quitarnos la libertad que Jesús nos dio y obligarnos a obedecer leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que vosotros siguierais obedeciendo solo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aquellos que en la Iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y a mí se me había encargado anunciarla a los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la Iglesia, se dieron cuenta de que ese privilegio que Dios me había dado, y entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos, y ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostraros que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la Iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía posteriormente, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos, y en cuanto llegaron los judíos dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los no judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesús y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesús para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo. Pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Pues claro que no. Si yo digo que la ley no sirve pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy equivocado. Para la ley estoy muerto y lo estoy por causa de la propia ley. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad, también he muerto en la cruz con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. En resumen, de lo que hemos leído hoy en estos dos primeros capítulos del libro de Gálatas, aprendemos que Cristo tiene seguidores. Entonces, quiere decir que algunas personas siguen a Cristo, pero otras no. Entonces, ¿a quién siguen? ¿A dónde llegan los que no siguen a Cristo? ¿A dónde llegan los que siguen a Cristo? ¿Cómo se distinguen los que siguen a Cristo de los que no? Una de las principales lecciones del Evangelio que Pablo enseñaba es que Jesús ha resucitado. Eso quiere decir que la muerte ya no tiene poder sobre él, y eso solo es posible si lo ha vencido, si ha solucionado lo que lleva a la muerte, es decir, al mal. Entonces, si Jesús ha resucitado, quiere decir que ha solucionado el mal. Ahora bien, si Jesús no hizo nada malo, el mal que solucionó no era el suyo, puesto que no lo tenía, sino el de la humanidad por la cual Él murió. Eso quiere decir que toda la humanidad también resucitará, pues lo que nos obligaba a quedar prisioneros de la muerte fue eliminado. Todos resucitaremos. Otra de las lecciones que vemos en lo que hemos leído es que Jesús ha enviado a algunas personas, como a Pablo, a ser misioneros que anuncien la buena noticia.
a otros para dirigir la iglesia, a otros para ser hospitalarios, a otros para ayudar en algún ministerio y así sucesivamente. ¿Y a ti? ¿A qué te ha enviado Dios? Hay algo general en lo cual Dios nos llamó a todos. Dios nos llamó a obedecerle y ser consecuentes con su mensaje. Nosotros, sus mensajeros, debemos buscar la aprobación de Dios y no hacer cosas buscando quedar bien con los demás. El mensaje que compartimos viene de Dios, no son nuestras ideas o tradiciones. Dios puede cambiar cualquier acción y actitud en nosotros si le buscamos con sinceridad y compromiso de hacer lo que nos enseña. Servir al Señor no nos exime de rendirnos cuentas unos a otros, de trabajar coordinadamente, de tener claro entre nosotros cuál es el mensaje que predicamos y también el ámbito de nuestro servicio. Debemos respetar lo que Dios le pide a los demás, que es diferente a cada uno. Debemos apoyarnos en lo que hacemos y ayudar a los necesitados. Debemos mantener firme la libertad en Cristo y no imponer a los demás ni a nosotros tradiciones humanas que nos limitan y apartan de la buena noticia en Cristo. Debemos confrontar la mentira, lo que va en contra de la palabra de Dios, en aquellos que se dicen cristianos. Nuestra norma de conducta y fe es la palabra de Dios, no nuestras tradiciones religiosas o ideas personales. Por último, Dios nos acepta y perdona y restaura por medio de Cristo. Ni hay mérito en nosotros ni capacidad para poder conseguirlo. Si alguno busca otra forma diferente de salvarse, acabará atrapado en el error y se perderá para siempre. Si alguno confía en lo que Jesús hizo y por tanto decide seguirle, llegará a disfrutar de la restauración completa, del perdón eterno y de la aceptación constante delante de Dios. Dime a quién sigues y te diré a dónde llegarás.